He vivido casi un siglo y he presenciado más de una docena de caídas bursátiles que sacudieron al mundo como terremotos financieros. Y aunque muchos no quieran creerlo, siempre aparece la misma señal unos 3 meses antes de cada gran desplome. Una señal tan sencilla que la mayoría se burla de ella. Y aún así, es la advertencia más mortal que he visto en toda mi carrera. Puede que te preguntes, ¿cuál es esa señal? No tengas prisa. Déjame contártelo con calma. Y si te gusta este contenido, apóyame con un like y suscríbete, porque lo que viene es conocimiento que puede salvar fortunas. Mi vida en los mercados ha sido como un viaje en una montaña rusa interminable. He visto euforia, pánico, arrogancia y ruina. En 1929, el mercado colapsó como un edificio sin cimientos. Miles acabaron en bancarrota de la noche a la mañana. En 1973, el mito de las Nifty 50 se quebró y aquellas empresas consideradas intocables cayeron como si nunca hubieran valido nada. En 1987, el lunes negro derrumbó el mercado como un cometa que se desprende del cielo. En 2000, la burbuja tecnológica estalló y muchas compañías, llenas de promesas pero sin ganancias, desaparecieron como espuma. En 2008, el sistema financiero completo estuvo al borde del abismo. En cada una de esas crisis, millones preguntaban lo mismo. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué nadie lo vio venir? Pero la verdad es que las señales siempre estuvieron frente a nosotros, brillantes como un faro en la oscuridad. La mayoría prefiere ignorarlas. Otros se engañan con teorías bonitas para calmar su miedo. Pero yo, después de casi 100 años de decisiones, pérdidas y ganancias, puedo decirte algo con absoluta claridad. 3 meses antes de un gran colapso, siempre surge un mismo patrón psicológico colectivo, una locura compartida, una desconexión total del valor real. Y esa es la señal que voy a revelarte. No es un modelo económico complicado. No está escondida en un gráfico técnico. La encuentras en el comportamiento humano, donde nacen todas las burbujas y todas las tragedias financieras. La primera vez que capté esta señal con absoluta certeza fue en 1929. Recuerdo perfectamente el ambiente de 1929. Era como si todo el mundo se hubiera vuelto invencible de la noche a la mañana. Los taxistas daban recomendaciones bursátiles, los jóvenes pedían préstamos para comprar acciones, y hasta quienes jamás habían abierto un libro de contabilidad se creían genios financieros. La gente no hablaba de empresas, hablaba de subidas infinitas. No importaban los beneficios, no importaba la deuda, no importaba la realidad. Solo importaba la emoción. Y allí apareció por primera vez la señal que marcaría mi vida. Cuando la multitud comienza a reírse de los principios básicos del valor, el desastre ya está de camino. Era impresionante ver cómo se celebraba la idea de que esta vez es diferente. Siempre que escucho esa frase, sé que el mercado está a punto de enseñar una lección brutal. La misma locura regresó décadas después. En 1973, todos estaban convencidos de que las empresas perfectas jamás caerían. Los inversores se burlaban de quienes pedían precaución. Decían, eres demasiado viejo, demasiado conservador, demasiado lento. Pero no tardaron mucho en descubrir que la arrogancia es el asesino silencioso de los inversores. Luego llegó 1987, un día que todavía puedo sentir en la piel. En la mañana todo parecía estable y por la tarde era como si el mundo financiero hubiese sido alcanzado por un rayo. Lo sorprendente no fue la caída, sino la negación previa. Las personas insistían en que el mercado jamás caería tanto porque la tecnología ya lo controlaba todo. Otra vez, la misma señal. Desprecio por las reglas básicas, fe ciega en una ilusión nueva. En 2000 la historia se repitió con otro disfraz. Jóvenes millonarios con páginas web sin beneficios decían que los viejos como yo no entendíamos la nueva economía. Un chico me dijo una vez,
El valor es un concepto del siglo pasado. Y yo pensé, ojalá supieras lo que estás diciendo. Cuando la burbuja explotó, el mundo volvió a preguntar, ¿cómo pudo pasar? La respuesta era la misma de siempre. La señal estuvo ahí gritándonos en la cara, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que vimos en 2008, cuando el sistema financiero completo se tambaleó como un edificio podrido por dentro. La señal también había aparecido antes. Cuando llegó el año 2008, muchos pensaron que estaban viviendo un acontecimiento único en la historia, pero para alguien como yo, que lleva casi un siglo observando la psicología del mercado, aquello era simplemente la repetición del mismo patrón eterno otra vez. La señal apareció con una claridad insoportable, el desprecio absoluto por la realidad y la adoración ciega por una ilusión nueva. Durante años, inversores y bancos se convencieron de que los precios de las casas jamás bajarían. Decían que el riesgo podía dividirse en miles de pedacitos hasta desaparecer. Me reía para no llorar porque sabía que estaban jugando con dinamita creyendo que era plastilina. Lo más aterrador era la arrogancia colectiva. Si alguien pedía prudencia, lo llamaban ignorante. Si alguien hablaba de disciplina, lo acusaban de frenar el progreso. Esa soberbia es más peligrosa que cualquier recesión. Lo mismo vi en jóvenes traders hipnotizados por la velocidad de las pantallas y el brillo del dinero rápido. Creían haber descubierto una nueva física del mercado donde la gravedad ya no existía. Pero la gravedad siempre vuelve, siempre. Con el tiempo entendí que los grandes derrumbes no comienzan con una mala noticia. No empiezan cuando los datos se ponen rojos. Empiezan cuando la gente empieza a creerse invencible. Cuando la prudencia se vuelve un chiste. Cuando la multitud deja de estudiar empresas y solo estudia cómo comprar más rápido que los demás. Ese es el verdadero peligro. La locura colectiva disfrazada de innovación. Y cada vez que ese ambiente surge, yo siento la misma sensación en el estómago. La sentí en 1929, en 1973, en 1987, en 2000 y en 2008. Es un frío silencioso que te avisa que el mercado está entrando en una fase donde la emoción domina por completo a la razón. La gente cree que los mercados se destruyen por fallas técnicas, por guerras o por escándalos financieros. No, los mercados se destruyen primero en la mente de las personas. El colapso empieza cuando la multitud deja de pensar y solo quiere ganar. Por eso siempre he dicho, no hay burbuja sin psicología colectiva y no hay psicología colectiva sin un nuevo Dios financiero inventado por la multitud. Ese Dios cambia cada década. A veces es una tecnología, a veces una teoría, a veces un tipo de acción, pero siempre aparece justo antes del desastre. Ahora, déjame revelarte lo más importante. El verdadero origen de esa señal no está en la economía, sino en la naturaleza humana. Los mercados suben y caen, pero el comportamiento humano permanece igual que hace 100 años. Ese es el motivo por el cual las burbujas se repiten como si fueran copias impresas de un mismo molde. Cuando un mercado entra en fase de euforia, ocurre algo muy simple y muy peligroso. La gente deja de pensar individualmente y empieza a pensar como una multitud emocionada. Pierden el juicio, pierden la disciplina y lo peor, pierden la memoria. El mismo inversor que juró no repetir un error, lo repite cuando la codicia le susurra al oído. He visto personas sensatas transformarse en verdaderos apostadores, convencidos de que esta vez sí tendrán suerte. Pero el mercado no recompensa la suerte, recompensa la paciencia, la racionalidad y la resistencia a la locura colectiva. La señal aparece cuando los principios que han funcionado durante un siglo empiezan a ser tratados como basura vieja. Cuando la gente comienza a decir cosas como, el valor ya no importa,
La disciplina es para los que no entienden la innovación. Esta vez es diferente. Y he aprendido que cada vez que escucho esas frases, un huracán financiero está más cerca de lo que todos creen. ¿Por qué ocurre esto? Porque los seres humanos tenemos dos motores internos que nos empujan hacia el error: la codicia y el miedo. En tiempos de euforia, la codicia se vuelve tan fuerte que la lógica desaparece. Y cuando el mercado se da vuelta, el miedo es tan profundo que la gente vende incluso lo que debería conservar. Es una danza perfecta entre dos emociones primitivas. Una danza que destruye fortunas enteras. Y mientras todos están ocupados celebrando el nuevo paradigma, la señal se vuelve más clara que nunca: la risa. Sí, la risa. La risa colectiva contra la prudencia, contra las reglas básicas, contra quienes advierten peligro. En cada crisis que he vivido antes del derrumbe, escuché la misma carcajada burlona. Esa risa es la alarma que casi nadie quiere escuchar. Cuando el mercado empieza a burlarse del valor, la cuenta regresiva ya ha empezado. Ahora que has entendido la esencia de esta señal, déjame decirte algo que puede cambiar tu vida como inversor. La señal no aparece en las gráficas, no aparece en los informes. Aparece en las personas. En casi un siglo de observar mercados, he aprendido que los grandes derrumbes no comienzan con un dato frío, sino con un cambio sutil en el modo en que la gente habla y piensa. Cuando las conversaciones dejan de ser sobre negocios reales y se convierten en bromas sobre cuánto dinero pueden ganar sin esfuerzo, el riesgo ya ha entrado por la puerta principal. Antes de cada gran crisis financiera, siempre ocurre lo mismo. La multitud inventa una nueva lógica para justificar lo injustificable. Un nuevo modelo, una nueva teoría, una nueva excusa que suena brillante, pero que solo sirve para esconder la verdad. La verdad es que el valor nunca cambia. Cambian las historias, cambian las modas, cambian los nombres, pero las reglas básicas siguen intactas. Y cuando el mercado abandona esas reglas, yo sé que lo que viene no es innovación, sino violenta corrección. Muchos me preguntan: Charlie, entonces, ¿qué debo hacer? La respuesta es más simple de lo que imaginas. Mantén tu mente lúcida cuando todos pierdan la suya. No te dejes arrastrar por la multitud. No te burles del valor. No persigas modas que no entiendes. En cada crisis que presencié, hubo un pequeño grupo de personas que salió ileso. No porque fueran más inteligentes, sino porque fueron más pacientes, más disciplinados y más difíciles de influenciar por la locura colectiva. La lección que quiero que recuerdes es esta: los mercados no se destruyen, se suicidan. Se suicidan cuando las personas dejan de pensar y comienzan a adorar fantasías. Se suicidan cuando la risa reemplaza la prudencia. Se suicidan cuando la lógica es sacrificada en el altar de la codicia. Si aprendes a reconocer esa señal, esa burla hacia el valor, esa arrogancia disfrazada de innovación, tendrás una ventaja que casi nadie posee. Mientras otros corran hacia el abismo, tú podrás caminar hacia la salida. Esa es la diferencia entre un inversor común y un inversor preparado